al analista internacional, y es un placer acá en Mañanas Argentinas con mucha más información, Andrés Repeto. Hola Andrés, buen día. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, tanto tiempo. Bueno, ¿con qué información? Con lo último, ¿qué tenemos que saber a esta hora, Andrés, de este conflicto? Que la puerta de lo impredecible se abrió. A partir de ahora puede ocurrir cualquier cosa, Rubén. Esa es la realidad. El mundo cambió. Y por ahí pasa la información. Y confirmando, es muy importante lo que decía Pedro, Gaby Michi también acá en C5N. ¿Quién dice cada posición? Porque la verdad que se están viralizando imágenes en las redes sociales, Andrés, que no están confirmadas. No, bueno, lo que está claro es que hay una invasión de un país que se independizó en 1991 y que hay explosiones en diferentes ciudades y que las tropas rusas ya están entrando y hay miles de personas tratando de salir principalmente de Kiev y que claramente lo que se decía de una de las partes en conflicto, que era una histeria de Occidente, claramente no lo es. Después, seguramente todos tienen responsabilidades, pero en este punto hay un país que está atacando a otro, en realidad son tres países en conflicto, ¿no? Porque la información es que las tropas rusas están entrando en diferentes frentes, desde Bielorrusia y también desde Rusia, y desde territorio ocupado ya por Rusia en territorio ucraniano. Andrés, ¿cómo te va? Lucila Entín te saluda. Gracias por estar del otro lado. ¿Cómo estás? Por favor. Bueno, decías, cambió todo a partir de estos ataques y nos contaba además Gaby Michi, veíamos en el mapa, ¿no? Cómo iba siendo el despliegue de estos ataques fundamentalmente en las bases aéreas por el momento. No solamente en esas regiones separatistas donde se inició, sino que se fue desplegando, pero en aeropuertos, en bases de municiones y demás. ¿Esto puede ir escalando más allá de eso, los ataques? ¿Qué pensás? Mirá, yo creo que una de las posibilidades era esta. Por lo menos era lo que decían los países occidentales. Bueno, muchas veces los países occidentales, principalmente cuando Estados Unidos decía, bueno, mis servicios de inteligencia, bueno, también sus servicios de inteligencia hablaban de las armas de destrucción masiva que nunca hubo en Irak. Bueno, esta vez lo que advirtieron que podía pasar está ocurriendo. Hay una invasión a gran escala, como no se veía en Europa hace muchas décadas. Quizás lo que estamos viendo no se veía desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que si este era el plan de Putin, tratará que en la menor cantidad de tiempo posible controlar el país. Es muy grande, pero me imagino que lo que buscará es que en muy poco tiempo la situación esté controlada. A medida que este conflicto militar, porque hasta ahora había una guerra, pero había una guerra en otros niveles, desde lo cibernético, desde la desinformación, bueno, tratará de que esto, Rubén, en cuanto más largo esto se haga, más muertos va a haber, más impredecible va a ser y más países podrían estar involucrados. Andrés, ¿cómo estás? Gabriel te saluda. Hola Gaby, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Bien. Bueno, decías vos, ¿no? Se abrió la dinámica de lo impensado por un lado y que uno no sabe la incertidumbre absoluta de todo esto. Ahora, ¿vos qué pensás puede llegar a haber una invasión masiva de Rusia sobre Ucrania o lo que dice ahora el gobierno ruso, que es atacar posiciones militares para no tener una respuesta en estas repúblicas separatistas? Mirá, hace mucho tiempo cuando estábamos en la llamada lucha contra el terrorismo, cada vez que había un ataque en Gran Bretaña, los británicos le decían incidente y no ataque terrorista, para que a la gente en sus cerebros no piense en cuerpos explotados y hechos pedazos. Acá Moscú dirá que las tropas que entraron en esos territorios que ya había ocupado con separatistas en el 2014 eran fuerzas de paz. Le pondrá el título que ellos quieran, pero lo que está pasando acá es ya una invasión abierta, a gran escala, porque los ataques se están dando en todos los frentes. Quizás los rusos dirán que son fuerzas de liberación. Bueno, claramente eso no es para los ucranianos. Entonces, podemos entrar en dialéctica, pero más allá de dialéctica está lo que nosotros vemos sobre el terreno. Y lo que vemos en el terreno son ataques, bombardeos, ataques con misiles, tanques y tropas entrando a un país que es reconocido por las Naciones Unidas, que se independizó en 1991. Después, con el tiempo, podemos charlar un montón de situaciones y de la falta de liderazgo global que hicieron que lleguemos a esta situación. Pero acá hay un ataque a gran escala, como no se veía en décadas, y más que lo impensado, Gaby, creo que estamos entrando a lo impredecible, en un mundo que ya no es unipolar, en un mundo que no gobierna Estados Unidos solamente, donde todas las fuerzas, a partir también de la pandemia, empiezan a adelantar jugadas. Moscú lo está haciendo ahora, con la visión de Vladimir Putin. Vuelvo con lo mismo.
entramos a la habitación de absolutamente lo impredecible. Andrés, en ese sentido, y más que nada a nuestros especialistas, a Gaby, a vos, porque esta es una noticia en pleno desarrollo lo que está pasando. Sabemos la posición rusa, sabemos lo que está haciendo Rusia. A uno se le viene en la cabeza constantemente cuando en su momento Biden dijo, si Rusia ataca, la respuesta será inmediata. ¿Y ahora qué entonces, Andrés? Bueno, creo que ya hubo respuestas desde lo económico, desde lo financiero, desde lo militar. Han armado en lo más posible a Ucrania, diciéndole a Ucrania, deféndete vos. Cuando esto acontezca, Estados Unidos enviando a todas ex repúblicas soviéticas más fuerza, más aviones, más buques al Mar Negro. Bueno, esto es tan impredecible que Suecia ya hace un par de semanas decidió enviar tropas a una isla en el Báltico porque dijo Suecia, que no es parte de la OTAN, si invaden Ucrania porque no me van a invadir a mí. Es decir, vos a partir de ahora, hoy podés decir, es una locura que haya un conflicto militar después de lo que está pasando en Ucrania con miembros de la OTAN. Y yo te digo, y la verdad que no me gustaría pensar en ese escenario, pero ¿quién hubiese dicho hace un año, cuando estábamos debatiendo la COP y el medio ambiente, que el mundo iba a estar metido en una guerra por ahora en Europa del Este, con todas las consecuencias que esto genera, económicas? O sea, el mundo es mucho más impredecible que hace un par de horas. Yo creo que Putin está tratando como imperio y como potencia, o como potencia más que como imperio, reescribir la realidad y la historia desde su visión. Creo que estamos en un mundo, en un cambio radical. La pregunta es si nos va a llevar a un nuevo orden o a un caos. Andrés, quédate ahí, que queremos seguir conversando con vos, pero queremos mostrar lo que acaba de tuitear Zelensky, el presidente de Ucrania. Exactamente. Gaby. Bueno, dice, daremos armas a cualquiera que quiera defender el país. Prepárate para apoyar a Ucrania en las plazas de nuestras ciudades. Esto es lo que dice Zelensky. Recordemos, Zelensky es el presidente de Ucrania que llega al poder en un momento de mucha crisis política. Es un humorista de televisión, de ahí viene. Hubo una especie de que se vayan todos en su momento, porque había una disputa entre líderes prorrusos y líderes prooccidentales, y aparece esta figura de la televisión, que se apoya mucho en Estados Unidos y se apoya mucho en la OTAN, en la posibilidad de que Ucrania ingrese a la OTAN. Está llamando a los civiles, lo decíamos, ya había convocado ayer a todos los reservistas que están alistados para poder sumarse a las Fuerzas Armadas ucranianas. Andrés, lo último sobre esto. Te escuchamos. Bueno, lo último es que se siguen escuchando explosiones en diferentes, por lo menos 16 diferentes ciudades estratégicas también en Kiev. Bueno, y me imagino también la gente en las grandes ciudades, que hasta ahora el presidente de Ucrania le decía, bueno, no entren en pánico, Occidente está exagerando. Bueno, la verdad, ¿se acuerdan? Estuvimos cubriendo Ucrania hace un par de años cuando íbamos a pasar Chernobyl. Es una ciudad, Kiev, muy occidentalizada, hoy envuelta en un conflicto militar como no se veía en décadas. Esto no se ve desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, una invasión a gran escala en Europa. Bueno, dicen que el hombre es el único animal que repite más de una vez el mismo error. Veremos, esto es minuto a minuto, y cada minuto que pasa, cada minuto que se extienda esta guerra, más impredecible será Europa y el mundo. Gracias, Andrés. Chao, un gusto, hasta luego. Abrazo.